Sean bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. Continuaremos trabajando la experiencia Aprendo en Casa, dirigida a los estudiantes de quinto grado de secundaria, curso de Ciencias Sociales. Experiencia 5 titulada Promovemos acciones para una mejor convivencia. Y en esta ocasión trabajaremos la sesión titulada Explicamos los cambios y permanencias respecto a la desigualdad y la discriminación étnico-racial. Continuaremos trabajando la competencia Construye interpretaciones históricas. Para ello tomaremos en cuenta la lectura de algunas fuentes de información, como esta fuente 1 titulada Lucha contra el racismo y la discriminación racial, en donde se menciona que estos son problemas enraizados en la sociedad peruana, y de acuerdo con una encuesta nacional, el 30% de los encuestados consideraba que el peruano en general era muy racista. Destaca que la encuesta también evidenció que los establecimientos del Estado eran los espacios donde más personas se habían sentido discriminadas y que el color de piel y el nivel de ingresos eran principales razones. No obstante, a la fecha no se cuenta con mayor información sobre las acciones tomadas por el Estado en ese sentido. En el 2017 se dijo que se elaboraría un plan para contrarrestar la discriminación. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con mayor información sobre las acciones tomadas por el Estado en este sentido. También el Estado peruano, el 25 de octubre del 2016, firmó para la Convención Interamericana contra las Formas de Discriminación e Intolerancia. Sin embargo, a la fecha no ha ratificado ninguno de estos instrumentos. También se encuentra la Plataforma contra la Discriminación lanzada en el año 2015, pero según la información, a más de 2 años de su lanzamiento, la plataforma todavía no ha sido implementada. En el año 2017, el Ministerio de Cultura lanzó la Intervención Nacional contra el Racismo, con la finalidad de movilizar distintos sectores y visibilizar el racismo. Esto tuvo una iniciativa para prevenir, prohibir y sancionar actos de discriminación étnico-racial en espectáculos deportivos. Por otro lado, a pesar de los esfuerzos, sectores de la población mantienen todavía prácticas racistas en sus programas y productos, como el caso del personaje de la paisana Jacinta, cuya película se estrenó en el 2017 y no se tiene conocimiento respecto a si el Ministerio de Cultura tomó acciones al respecto, como remitir el caso al Ministerio Público, ya que este personaje promueve estereotipos étnico-raciales sobre la mujer andina peruana. Ahora leamos la fuente de información 2, la cual nos da las causas de la discriminación. Entre las principales están el miedo, el desconocimiento, los prejuicios, la falta de información o las circunstancias socioeconómicas. Sobre el miedo hay un estrecho vínculo entre la familiaridad y nuestra forma de juzgar. Cuanto más conocemos a alguien, más nos gusta. Por el contrario, si no lo conocemos, lo más probable es que provoque nuestro rechazo. Otra causa es el desconocimiento y la falta de información hacia otras etnias y culturas. También las crisis sociales y económicas tienen relación con la discriminación. Por ejemplo, la propaganda destinada a culpar al pueblo judío de todos los problemas unieron a muchos alemanes frente a un supuesto enemigo común al que odiaban. Por último, la ideología es otra de las causas, ya que hay corrientes de pensamiento que están basadas en la separación de personas y el trato de inferioridad. También tenemos la fuente 3 titulada Discriminación racial en el Perú, observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Efectivamente, este comité al que el Perú pertenece entiende como discriminación racial aquella basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional. Nuestro país es parte de este tratado desde el año 1971 y por ello se encuentra obligado a presentar informes que den cuenta de su observancia a la convención cada cierto tiempo. El último informe que presentó el Perú fue en el año 2018 y este comité reconoció los avances del Estado peruano, pero también mencionó que era importante implementar el Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afroperuana, el Plan de Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Líderes de Pueblos Indígenas y Afroperuanos. Mostró preocupación debido a la insuficiente investigación sobre las esterilizaciones forzadas cometidas en la década de los 90, la situación de los migrantes y en especial de la población venezolana y los estereotipos raciales transmitidos por los medios de comunicación. Estas mismas inquietudes son también mencionadas y presentadas por un grupo de trabajo de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Aquí nuevamente se hace alusión al resultado de la encuesta y termina el texto mencionando que es importante que el Estado peruano siga las recomendaciones de este comité y continúe emprendiendo acciones para eliminar la discriminación racial en el país. Ahora desarrollemos la actividad. Vamos a responder a la pregunta: ¿qué implica la inclusión social para la convivencia en la sociedad peruana? Considera los diferentes contextos históricos en tu respuesta. Una de las implicancias para poder lograr la buena convivencia en la sociedad peruana es apreciar el aporte de la población afrodescendiente a nuestra nación para la creación de nuestra república. Aquí podemos explicar, de acuerdo con lo que trabajamos en la clase anterior, la forma en la que ellos participaron de la independencia, así como los maltratos y la esclavización que sufrieron.
Otro aspecto importante para la inclusión social es el conocer y valorar la cultura indígena como parte de nuestras raíces. Aquí podremos explicar de manera histórica el legado de los incas y su lucha y maltrato por los españoles. Y otro aspecto sería el fomentar el trato igualitario en todo lugar y momento. Esto desde el punto de vista actual para evitar actos de discriminación en eventos deportivos, en ámbitos educativos, laborales, publicitarios y otros. Podríamos también escribir aquí ejemplos de cómo debería darse ese trato igualitario. Finalmente, completa un esquema sobre la información de las fuentes leídas. Tenemos 3: lucha contra el racismo y la discriminación racial, causas del racismo en el Perú y discriminación racial en el Perú. Escribiremos algunos aportes. Por ejemplo, en el texto 1, el aporte principal es que se ha observado intentos del Estado en desarrollar acciones contra la discriminación, sin embargo no hay acciones concretas. Aquí podríamos escribir también algunas acciones que ha intentado tomar el gobierno y que obviamente en la actualidad se deberían retomar. El aporte más importante del texto 2 es que entre las causas más comunes están el miedo, el desconocimiento, los prejuicios, la falta de información o la socioeconomía. Y aquí podríamos colocar como otro aporte más la explicación de algunos de ellos más importantes relacionados al Perú. El aporte de la fuente 3 sería que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, CERT, emitió las observaciones al Perú respecto a las acciones contra la discriminación que debería tomar. Y nuevamente aquí podríamos escribir las observaciones que el CERT realizó al Perú. A continuación escribiremos algunas coincidencias o similitudes. Por ejemplo, en el texto 1 y 3 se hace alusión a los resultados de la primera encuesta nacional de percepciones sobre diversidad, cultura y discriminación étnico-racial, publicada en el 2018, que indica que un 53% de los encuestados consideró que los peruanos eran racistas o muy racistas, y además 31% afirmó haber experimentado algún tipo de discriminación. Otra coincidencia o similitud también está relacionada con las acciones que viene o tiene que tomar el Estado peruano para poder luchar contra la discriminación. Y obviamente una coincidencia de todos los textos es respecto al tema que tratan. Ahora elaboraremos un esquema en donde explicaremos los cambios y permanencias respecto a la desigualdad y la discriminación étnico-racial. Podríamos tomar en cuenta el antes de la República. En aquel entonces los afrodescendientes eran esclavizados. Después de la instauración de la República, se concedió libertad a un grupo y con el tiempo la libertad fue masiva. Otro cambio respecto a la desigualdad que leímos en los textos anteriores es que antes de la República no había educación popular. Aquí, por el contrario, podríamos escribir lo que sucedió después. Otra situación anterior es la existencia del tributo indígena. En la parte derecha escribiremos las permanencias. Una de ellas es que después de la instauración de la República, aún continúa la desigualdad a través de la estratificación social y la valoración e importancia de los que tienen mayores ingresos. Seguramente has podido identificar también algunas permanencias de discriminación relacionadas a los grupos étnicos raciales como los afrodescendientes y los indígenas. Y una vez que lo hayas completado, no olvides evaluar tu avance tomando en cuenta este criterio de evaluación que es el que estamos trabajando en esta actividad. Y bien, has llegado al final de este video. Gracias por el apoyo. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y revisar la lista de reproducción, ya que seguramente encontrarás algún otro video de interés. Mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.